Valencia, 1957. Una ciudad tranquila, en crecimiento, con el río Turia atravesando su corazón, un río que daba vida y frescura, pero también una amenaza constante. Nadie esperaba, sin embargo, que en septiembre de aquel año, las tranquilas aguas del Turia se convertirían en un torrente imparable. La tarde del 13 de octubre, tras días de intensas lluvias, el cielo sobre Valencia estalló en una tormenta sin precedentes. La lluvia fue incesante, los campos y montañas alrededor de la ciudad ya no podían retener más agua, y el Turia comenzó a crecer rápidamente. A primeras horas del 14 de octubre, el agua desbordó el cauce del río Turia, arrasando con todo a su paso. El agua se extendió rápidamente por las calles y plazas, arrastrando coches, muebles y todo lo que encontraba. Miles de hogares quedaron anegados. En cuestión de horas, Valencia parecía un mar en medio de una pesadilla. La riada no solo destruyó edificios y calles, también rompió vidas. En la ciudad y en los pueblos cercanos, cientos de personas quedaron atrapadas y muchas perdieron la vida. Las escenas de desolación, con familias perdiéndolo todo, hombres y mujeres intentando rescatar a sus seres queridos, son recordadas con dolor y tristeza. Quienes vivieron aquel día hablan del miedo, de la confusión, de la impotencia ante una naturaleza desatada. Muchos, al ver subir el nivel del agua y su fuerza arrasadora, solo pudieron buscar un lugar seguro y rezar. La respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Vecinos, voluntarios y cuerpos de seguridad unieron esfuerzos para rescatar a los atrapados y ofrecer ayuda a los afectados. Valencia fue testigo de un espíritu de solidaridad en medio de la tragedia. Después del desastre, la ciudad quedó en ruinas. Las pérdidas materiales fueron incalculables y las heridas emocionales profundas. Pero Valencia no se dejó vencer. Las autoridades y los habitantes entendieron que el río Turia, aunque era el alma de la ciudad, también podía ser su mayor amenaza. A partir de la riada de 1957, se tomó una decisión histórica: desviar el curso del río para evitar futuras tragedias. Así nació el Plan Sur, una obra colosal que cambiaría la geografía de Valencia para siempre, dando lugar al nuevo cauce del Turia, años más tarde, al Jardín del Turia, uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Hoy, el antiguo cauce del río Turia es un símbolo de resiliencia, un espacio verde que recuerda tanto la tragedia como la capacidad de la ciudad para renacer de sus propias aguas. La riada de 1957 nunca se borrará de la memoria valenciana, pero también representa la fuerza de una ciudad que se levantó y que encontró, en su propia historia, una oportunidad para construir un futuro más seguro y bello. La riada de 1957, una tragedia que cambió Valencia para siempre, y una historia de superación que nunca debe ser olvidada.